Peuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl, haciéndonos cargo de los principales temas, uno de ellos la puesta en marcha ya de los aranceles, el aumento de aranceles a los productos de distintos países de exportación que llegan a Estados Unidos. Algunos han dicho que esta es una victoria política de Trump, pero economistas de todo el mundo ponen en duda que esta victoria política vaya finalmente a expresarse en una mayor bonanza para la industria interna. Vamos a estar analizando aquello y también vamos a hablar de lo que ha pasado con la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que ayer golpeó el avispero, movió el avispero y definitivamente decidió querellarse contra aquellos que forman parte, dice ella, del entorno del Partido Republicano, esas cuentas que tienen obviamente individuos que las manejan y que han sido aquellas que han producido la campaña de difamación contra la candidata, instalando la idea de que ella estaría con alguna dificultad, ¿no es cierto?, del tipo demencia o Alzheimer, una cuestión gravísima que ha llevado, insisto, a la candidata a tomar esta decisión de llevar el tema a la justicia, pero que tiene repercusiones, eso sí, porque también sabemos que Chile Vamos está en conversaciones con el Partido Republicano, o al menos así lo ha intentado, para lograr unificar criterios en torno a pactos por omisión, y algunos dicen ojalá una lista parlamentaria única, cuestión que a estas alturas parece absolutamente lejana esa alternativa. Vamos a estar hablando de todo eso, pero antes les quiero contar que la Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl, Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube, @el mostrador podcast con B corta, donde puedes encontrar todo el contenido multimedia de nuestro diario, El Mostrador, como Click AM, punto por punto, Corea del Centro, y por supuesto también Al Pan Pan y mucho más. Recuerda, suscríbete a YouTube, @el mostrador podcast. Bien. Vamos a partir entonces con lo que se va a materializar ya esta semana a partir del 1 de agosto. Hay discrepancias. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, ha dicho que si la tarifa que se aplica a Chile es del 10%, bueno, no es tan malo considerando lo que has pasado en otras latitudes, pero queremos hablarlo con un experto. Y vamos entonces a conversar a esta hora con el economista académico de la USACH, Víctor Salas. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Birna? Buenos días. A ver, lo primero que quiero preguntarle es lo siguiente, partamos por lo más global, porque le resultó parecer ser esta política de imponer acuerdos vía amenazas arancelarias a Sí, Donald Trump, ¿no? sí, 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 sí. Es una política que, bueno, digamos que los aranceles, sabes que los aranceles siempre han sido un problema de guerras, de guerras, digamos, de competencias y de imposiciones, digamos, para hacer que los países, primero pensábamos nosotros hace mucho tiempo atrás, en los 60 del siglo pasado, o 50, 40 por ahí, ¿no? Que bueno, y antes también, Ujú. que un país se protegía del resto poniendo aranceles para poder desarrollar su industria. Ese es el mismo criterio que está usando Trump hoy día, digamos, y eso, claro, es disruptivo ¿cómo se llama?, con la situación de globalización del comercio internacional en que estábamos, digamos, desde los 60, 70 en adelante, en el mundo, digamos, de tal forma entonces que eh, lo que hace Trump es entrar a decir, oiga, mire, ustedes se aprovechan de nuestra nobleza, y la verdad es que lo más importante para él era que tenía balanzas
comerciales dispares o con déficit, digamos, por parte de quienes le compraban, digamos, y que él les compraba. Eso pasó en el 17-18, prácticamente 2018, cuando Ujú. fue presidente por primera vez en Estados Unidos y que instaló una guerra comercial con China, digamos, y guerra que se iba a terminar, ¿sabes cuándo? En Ya, noviembre del año 2019, en un gran acuerdo y con presencia de Xi Jinping y de Donald Trump también aquí en Chile, pero no se pudo por el estallido social, digamos, que tuvimos en octubre de ese año, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que ya, en este momento está, yo diría, en una mejor posición para imponer y lamentablemente uno lo que ve es que efectivamente lo que ha estado haciendo es cerrando sus acuerdos con los países que más le importan, digamos, el grupo de países que más le importa, como Japón. China no lo ha logrado y lo va a postergar seguramente unos 90 días más. la, la negociación y con la zona euro acaban ya, de hacer esas dos, digamos, grandes acuerdos. El resto le importa poco y sabe lo que hace, ya. además de decir, bueno, el 2 de abril dijo 10% para un montón de países, entre ellos Ujú. nosotros, y hoy día está hablando de que no vamos a hacer negociaciones con cada paísito, y entonces vamos a entrar en una dinámica de fijarles un 15 o un 20%. Eso es, a pesar de que eh, digamos, ministro de Comercio, digamos, había señalado que se iba a respetar eso del 10%. Él dijo, mire, lo vamos a subir a todos 15 o 20, digamos, y se acabó, no negociamos nada más que eso. Esto es, él está aplicando lo que llama los aranceles compensatorios, digamos, por todo el tipo en realidad son aranceles que le permite volver a emparejar el comercio, especialmente donde tiene déficit. Con nosotros no tiene déficit, pero sí es curioso, pero eso se lo está aplicando a la mayor parte de los países pequeños, digamos, como una regla general de que hay que pagarle. Tanto es así que, ¿sabes qué es lo que está haciendo? Ya, Es bien interesante porque este poder de negociación tipo un matón de barrio eh, hace que él logre que la zona euro considere que es mejor eh, llegar a acuerdo y no entrar en una guerra comercial con él, Estados Unidos, por la incertidumbre que eso le podría causar a la situación económica de Europa, que no es buena y que viene en declinación bastante ya años atrás. Ya estamos en varios. Le está pasando lo de Japón a la zona euro, a todos los países de la zona claro. euro. Víctor, detengámonos ahí porque ya vamos a ir al punto que yo señalaba al comienzo, si es que acaso todo esto realmente va a apuntar a lo que él quiere, que es hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande nuevamente. Pero Esto es distinto, leía, ¿ah? claro, por supuesto, vamos a ir a ese punto, solo para precisar, porque por ejemplo leía que, claro, la Unión Europea acepta este arancel del 15% porque podría haber sido mucho peor. Pero, por ejemplo, Alemania ha levantado las alertas y ha dicho que esto va a tener un impacto tremendo en su economía, particularmente en sus exportaciones en la industria automotriz. Entonces, ¿se rinde la Unión Europea finalmente? Sí, sí. Yo diría, pero ¿sabes tú lo que le pasa con la industria automotriz? Es que efectivamente va a pagar un 15%. Es Ujú. una situación extraña en esas negociaciones, pero en fin, lo que está ocurriendo. Le baja, tenían un 25 o algo así por ciento, 25,3, una cosa así, Ya, el arancel a la internación de todo el sector automotriz y ahora es un 15%, se lo rebajan, digamos, y le permiten la entrada más masiva, digamos, ya, de esa industria, digamos, pero les exige comprar petróleo y varios otros productos de Estados Unidos a Europa, digamos, Europa entra en esa dinámica, incluso ya. se habla de hacer inversiones y que las inversiones en Estados Unidos
alrededor de 700.000 millones, las utilidades que ellas rindan en un 90% sean para pagar, para compensar a Estados Unidos, digamos, Claro. serían de ganancias para Estados Unidos esas inversiones. De tal forma entonces que está haciendo una suerte, bueno, lo mismo ha hecho con Japón, ¿no? A Japón ¿Ya? también le pidió lo mismo, Ya. que invirtiera alrededor de 550 millones, 1.000 millones, digamos, de dólares en un periodo de tiempo, no es de un solo golpe. Pero obviamente todo eso son, em, yo creo que todos están jugando a hacerse un poco los pillos entre sí, digamos, ¿no? Pensando de que efectivamente no va a haber todas esas compensaciones finalmente, porque Trump va a tener un periodo más, o sea, este periodo, digamos, ¿no es cierto?, como presidente, digamos, y todos los procesos, y ahí quería llevarte al tema de Ujú. si esto es un beneficio para Estados Unidos, digamos, de partida, digamos que si tú subes un 50% el arancel adicional, digamos, ¿no es cierto?, al cobre, ¿sabes Ya. lo que le va a pasar a los productores que utilizan cobre en Estados Unidos para generar los bienes que vendan? Le va a subir el costo a ellos. Y entonces, claro, esa es una cuestión que van a tratar de traspasar esos costos a los Claro. consumidores, ¿no? Es decir, finalmente va a llegar en un impacto inflacionario que ya se está viendo, digamos, y justamente ese es uno de los problemas que tiene Trump con la Fed, que no quiere bajar la tasa de política monetaria justamente porque las perspectivas inflacionarias se mantienen altas, digamos, en Estados Unidos. Ya, entonces vamos a lo que yo decía respecto de, ok, es un triunfo político porque lo está logrando, todo el mundo se está poniendo, digamos, a disposición para poder llegar a este acuerdo, que sea el menos oneroso posible, pero la pregunta es la siguiente, si esto va a tener efectos en los consumidores, si se va a traspasar a precio, sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos no tienen la posibilidad de tener, digamos, de desarrollar la industria minera del cobre de un día para otro, esto demora Bueno, tiempo, claro, eso se pero en otras demora áreas. Exacto. 8 o Entonces 10 años. exacto, Víctor. Entonces la pregunta es, ¿esta victoria política se va a traducir en una victoria económica al interior de Estados Unidos? Yo creo que ahí hay una especie de juego, bueno, digamos, recordemos que Trump es un financista, digamos, y los financistas son jugadores, digamos, pueden ser, bueno, normalmente un financista adverso al riesgo no existe, ¿no? Y este no es adverso al riesgo, digamos, y obviamente juega en el límite. Yo creo que está buscando, está tratando de ver qué pasa en estas elecciones internas que van a tener, ¿no es cierto?, de medio término, como le llaman, Claro. porque eh, de eso va a depender si continúa o va a poder continuar y va a tener el apoyo político para seguir, digamos, implementando esto, porque esto ya se está traduciendo en tasas de inflación más altas en Estados Unidos. Y yo diría que en la medida que se van implementando los aranceles, de a poco se va notando el aumento de precios en Estados Unidos y justamente eso es lo que te decía. No, Claro. quien controla los precios, que es la Fed, no va, o Banco Central allá, ¿no es cierto?, no va a dejar que eso continúe. La verdad es que hasta podría hacer subir la tasa de política monetaria la Reserva Federal. Y entonces, claro, eso sería una cuestión bastante compleja porque profundizaría el estancamiento que también está presente. Todas las estimaciones nos dicen que vamos a tener en Estados Unidos una tasa de crecimiento del PIB de 1,4, al contrario de lo que pasó el año pasado, que fue 2,8 la tasa de crecimiento. Entonces, obviamente, estamos en una situación en Estados Unidos bastante más complicada en términos de consumidores y de trabajadores, claro, que no están Claro. encontrando los puestos de trabajo. Porque no olvidemos, Víctor, que lo que él quiere, ¿no es cierto?, es potenciar y revitalizar la industria interna. Entonces, que Eso las estoy diciendo. industrias, las empresas, las compañías no se vayan a países, por ejemplo, del Asia Pacífico o Claro, a la etcétera. India o a China, menos a China. Exacto.
por supuesto, sino que se queden y den trabajo a los trabajadores allá en Estados Unidos. Pero por eso pregunto, ¿lo va a Pero lograr? eso le cuesta mucho. Digamos, él está intentando hacer que los chips los produzcan en Estados Unidos, pero eso Claro, están evadiendo eso los empresarios norteamericanos porque todo eso le significaría un costo enorme y además un proceso que significaría entre 5 y 8 años de reinstalación, digamos, y también con un aumento enorme de costos. Entonces han estado haciendo una especie de bypass, ¿no? Instalándose en la India. ¿No? Y claro, pero usando los materiales y los insumos que tienen ahí al lado en China, de tal manera que él no puede evitar esta situación. ¿Sabes por qué no lo puede evitar? Porque ¿ya? los empresarios no hacen el juego, digamos, político, sino que hacen el juego, a veces lo hacen también, o sea, en Chile sabemos eso que es así, pero digamos, principalmente están preocupados de que sus negocios den rendimientos ahora, no en 10 o 15 años más, digamos. Entonces, lo que hace Trump es invitar a los norteamericanos, más bien obligar, ¿no? Ese Claro, casi es como el término, eh, claro. a instalarse, a los empresarios norteamericanos a instalarse, aunque pierdan ahora, van a ganar mañana, cuando sea grande de nuevo. La verdad es que Estados Unidos ya es grande. Lo que pasa es que ha ido perdiendo poder, pero obviamente sigue siendo tan poderoso que estos acuerdos nos hablan inmediatamente de poder. Digamos lo mismo con China. Si China también dijo, ok, usted me pone sus aranceles de 100%, 50%, yo le pongo los mismos y terminaron en un acuerdo en que finalmente el arancel es de 15% nomás, Claro. digamos. Mientras tanto, mientras llegan a un Víctor, acuerdo final. exactamente. Vamos a lo de nuestro país, porque el canciller Alberto Van Claveren decía que si es un 10% no va a tener particulares efectos. Digamos, por ejemplo, estamos pensando en las exportaciones, ya sea los lácteos, que la industria de los lácteos está bastante preocupada, los salmoneros también están preocupados porque Sí, Estados claro. Unidos es el principal. Entonces, ¿va a tener efectos para nosotros en La la práctica, madera, sí en o fin, no? La hay madera, hay claro, varios de estos, en la claro, fruticultura, digamos, todo eso son exacto. dentro de los 16.000, casi 17.000 millones de dólares que exportamos el año pasado Ya, a Estados Unidos, están todos esos productos que acabamos de hablar. Y ya, digamos, el salmón y la fruticultura son los más, y la madera, digamos, son los más ya. grandes, digamos, pero, digamos, son del orden de los 2.000 millones, digamos, de dólares al año. Entonces, tampoco es un efecto tan grande. Se espera que haya un impacto, y los estudios así dicen, que sea mínimo de si es 10%, pero ahora estamos en que va a ser entre 15 y 20%, o sea, Ah, se nos subió la tasa. Esta es una cuestión tan voluntarista que llega a dar risa, pero la verdad es que es bastante negativo que una cosa así esté pasando en términos de comercio internacional, porque eso deja una cierta incertidumbre muy alta en la economía. Yo creo que todos los países están siendo bastante responsables hoy día y buscando esos acuerdos para evitar los manejos y los grados de incertidumbre que el mundo ha llegado hoy día. Digamos, porque eso no solo afecta la producción, también afecta los mercados financieros y yo creo que es parte del ruido de fondo, digamos, que tenemos porque Estados Unidos tiene un problema serio de deuda, muy serio. Y entonces, claro, él, obviamente Trump está jugando a evitar o a resolver ese problema de deuda, digamos, que tiene con el mundo. ¿Por qué? Porque tiene una balanza de pago deficitaria. Y eso es su problema, digamos, o el problema de Estados Unidos, más bien, más que de él mismo. Pero él se lo ha echado a la espalda y ha tratado de, con esos aranceles compensatorios, claro, compensar. exacto. Y Ahora, Víctor, En perdón, Chile nosotros ¿mm? vamos a estar complicados eh, Ya, mínimamente en el primer momento. Pero en la medida que estos aranceles se instalen, ¿sabes lo que pasa? Que no se instalan solo en Estados Unidos, se ya, instalan en el mundo porque Europa va a tener un 15% también con quien comercie. ¿Te fijas?
Claro. Y China también, ¿te fijas? O sea, los países con los que Chile comercia van a instalar aranceles también, digamos, y no va a ser fácil. Hay algunos que creen que pueden buscar por aquí y por allá en el comercio. Claro, eso se puede hacer en la coyuntura, pero no en el estado normal de operación de los negocios. Y entonces lo que va a pasar es que la economía se va a ir estancando o se va a entrar en recesión. Yo creo que no va a La entrar economía de nunca en Estados recesión. Unidos, de Estados Estados, Unidos. Estados Unidos. Y Ya, también se espera de China, digamos que este año va a crecer, pero el próximo año va a crecer menos, digamos. Es decir, la perspectiva es que China reciba ese estancamiento, digamos, en el próximo año. Pero ya. Europa va a seguir bajando de tasa de crecimiento. Entonces, todo eso nos afecta a nosotros porque en la medida que dejan de crecer, dejan de comprarnos los bienes que ahora les entran a precios más caros, ¿te fijas? Y con inflación. Más encima, esa inflación nos va a Uf, llegar de todas maneras. tremendo. Claro, y por último, para cerrar el tema de los aranceles, el tema del cobre, porque se había hablado de 50%, ¿en qué está al final eso? Yo tengo mis dudas de lo que se sostiene, digamos, de que podría entrar en el 15 o en el 10%, 15%, 20% que nos Ya. aplique. No ocurrió así con Japón ni especialmente con la zona euro. Le aplicó un 50% de sobre arancel al acero y al aluminio, tal como él quería, Ya. digamos. Y yo creo que si le dio con esta idea de que a Chile había que subirle en un 50% el cobre, digamos, el arancel al cobre. Y yo creo que se va a sostener eso, digamos, más que lo pongan, que es la expectativa que tiene los negociadores chilenos, de que eso entre en el 10, 15 o 20% que nos fije parejo, digamos, sin, digamos, hacer ninguna diferencia. Creo que Ya. esa va a ser una diferencia porque ya la está haciendo en estas últimas negociaciones que está cerrando. Perfecto. Comenzamos a esta hora con el economista y académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas. Víctor, hablemos de lo que se habla respecto de la recomendación del Grupo de Política Monetaria de recortar la tasa de interés, ¿no es cierto?, planteada por el Banco Central, a la que por supuesto se suman economistas. ¿Qué impacto tiene esto? Porque sería la primera baja en 7 meses, se ha dicho. Sí, mira, necesitamos tener una tasa de política monetaria más baja, digamos, porque eso Ya, significa que bajan las tasas de interés para que la gente pida préstamos y consuma más, pero también le baja las tasas de interés a los empresarios, digamos, ¿no es cierto? Que es la tasa de operaciones que el Banco Central, el Banco Comercial, digamos, ¿no es cierto?, le hace a sus clientes, digamos. Hoy día está en 5% y eso significa que las tasas están más altas, alrededor del 8, 7, claro. 10% a veces, digamos, y entonces, claro, es difícil trabajar y querer producir más y aumentar la producción con esas tasas, digamos. Y yo creo que sí, es bueno, es sano que eso ocurra, porque por ahí es donde los empresarios van a empezar Ujú. a generar una dinámica expansiva de la producción. Pero me preocupa que la tasa de inflación todavía esté sobre 4,1. Llegamos, yo diría, coyunturalmente. Hemos Ya, estado alrededor yo estimo que la inflación no nos va a abandonar tan fácilmente y vamos a estar con una inflación a final de año del orden del 4% o cercana a eso. Y es entonces, harto, ¿ah? claro, sí, sí, es alta, pues, es que no la hemos podido controlar porque corcovea mucho, digamos, y baja, sube, pero este año hemos estado en 4,7, 4,9, en fin, o sea, hemos estado con tasas altas de inflación. No nos hemos dado cuenta, o ¿Y eso sí nos por hemos dado qué? cuenta porque el Víctor, ¿y eso por bolsillo qué? el bolsillo. Porque por esta cosa de la electricidad, digamos, básicamente, y por Mm. alguna de las variaciones del
del tipo de cambio, digamos, ¿no es cierto?, que afectan o que hacen entrar los costos internacionales de las inflaciones que tenemos, en algunos casos pues, de los precios del petróleo, en fin, en otros, de otros productos del tipo ganadero, panadero, perdón, que consumimos. Nosotros, es divertido, nosotros creemos que solo compramos automóviles o Claro, electrónica afuera, pero no, compramos mucha comida, digamos, claro. no tenemos no producimos lo que consumimos para nuestra alimentación, digamos. En eso tenemos una situación distinta a los países desarrollados, que tienen han tenido siempre un arancel casi el doble de lo que le cobran al arancel normal para proteger a sus productores agrícolas, ganaderos, digamos, en ese país. Es un poco eso de jugar por tener independencia alimenticia, digamos, y eso Claro. nosotros no lo tenemos. Entonces, esa es una cosa que nos va a afectar y nos está afectando porque por ahí entra y el Banco Central no puede hacer nada. Porque el Banco Central afecta a la demanda, pero no a la oferta, digamos, y esto es una cuestión de costos. Entran a mayores costos los productos, el mismo petróleo que compramos, tenemos que pagar eh, más pesos porque el dólar subió y entonces está más cercano a, que sea 9,50, 9,70, recién anduvo en 9,70 el cobre, el precio del dólar, digamos, entonces Sí, obviamente claro. Víctor, uno de sigue, los temas, sigue inestable. Yo creo que ya, quizás no es el momento de bajar, o sí puede ser un buen momento, porque yo apelo siempre al Banco Central, que es claro, cauteloso sí, pues, tal cual, con los movimientos de la tasa de política monetaria. Yo exacto. creo que no es un buen momento hoy día, tal vez a fin de año, pero no en julio, digamos. Sí, a propósito de las campañas electorales, Víctor, se está hablando, por supuesto, del crecimiento. Todos los candidatos hablan de crecimiento, crecimiento, Sí. crecimiento. Y la pregunta es, ¿cuán lejos, dirías tú, estamos de crecer al 4%? Porque se habla mucho de las trabas regulatorias. Leía al economista Sergio Ursúa que decía que se necesitaría multiplicar por 10 veces los montos de inversión para crecer al 4%. ¿Cómo lo Así es, ves? sí, sí, así es. O sea, son cálculos simples, pero son veraces, digamos. No, no estamos en condiciones. ¿Sabes por qué? Porque la productividad está bajando y no se ha levantado. Entonces eso hace que el producto potencial y el tendencial incluso no nos permitan crecer tan fácilmente, digamos. Entonces es difícil, pero además hay un problema extra que yo lo hice notar desde A ver. febrero, digamos, que ando una columna que puse en el mostrador eh, Ujú. sobre la estrechez fiscal. Y la Ya, estrechez fiscal es un problema. Es un problema. Tenemos que pagar, fíjate que entre 3.800 billones, 3,8 billones de pesos en intereses, que van a subir a 4,8, 4,7 billones de aquí hasta el 2029, digamos. Puros intereses de la deuda externa que tenemos, entonces, de la deuda fiscal, claro. claro. Entonces, obviamente, va a haber estrechez. Y además tenemos una tasa de crecimiento del orden del 2, 2,5, y creemos que estamos bien cuando estamos con 2,5, 2,6. La verdad es que estamos mal y no vamos a poder llegar y crecer al 4%, digamos, de la noche a la mañana. Y entonces los rendimientos de los impuestos van a seguir siendo los mismos. Y tampoco hay espacio como para salir a decirle a la población, oiga, hay que subir los impuestos, ¿te fijan? Ya sea los impuestos del IVA o los impuestos de las personas, digamos. Entonces, todo eso, porque eso se intentó durante todo el periodo presidencial actual, digamos. Entonces, Ya. y no se logró. Entonces, Ujú. uno lo que dice es que efectivamente los ingresos van a seguir siendo bajos y los gastos en seguridad, en salud, en educación van a seguir siendo más o menos los mismos. Entonces, ¿cuál es el espacio? Y un poco así Ya. creo que preguntarle Ujú. a los que quieren gobernar, ¿de dónde van a sacar los recursos para poder eh, hacer todo este proceso de expansión de la economía, digamos? Porque
Sí, me dicen que el Estado tiene que poner recursos, subsidiar, impulsar, en fin. Entonces, seguramente si no hay recursos va a tener que recurrir al endeudamiento externo. Y ya estamos en 43, 42,3 o 41,2, como dice el ministro Marcela, ahí con algunos ajustes, pero ya vamos a sacar una columna para decirle que no es así. Pero ¿Cuánto eso es? va más ¿Y cuánto es? adelante. Es 42,3, como dice el Consejo Fiscal Autónomo. Digamos, esos son ajustes contables, digamos, de presupuestarios, pero no necesariamente puede Perf- decirse que eso baja la deuda, digamos, del país. Pero en fin, Ya, pues. ya vamos a aparecer Harto con eso. tema. Víctor Hay hartos Salas, temas, es que la macroeconomía y la coyuntura es muy no, complicada y además nos lleva completamente. siempre a la cosa política, porque uno le dice a los candidatos, oiga, díganos de dónde va a sacar los recursos, porque si no tiene recursos, Es hay muy mucha importante crisis esa fiscal, pregunta. No, entonces y es perdón, solo para necesario. cerrar, ¿ah? Porque se nos acaba el tiempo, ¿Sí? Víctor, pero muy cortito. Lo que pasa es que aquí ha habido propuestas del tipo, bueno, por ejemplo, algunos que o son partidarios de aumentar los impuestos, otros son partidarios de recortar impuestos, y Ajá, particularmente toda esta discusión sobre quitarle la grasa al Estado. ajá. Todo eso sirve, Sí, ayuda, recién. apunta en el sentido correcto para crecer, digo. Mira, todo siempre es bueno, lo que pasa es que no es factible. Si uno revisa lo que propuso el CEP recientemente, digamos, se parece lindo, digamos, pero si le mete dedo, la verdad es que no es tan fácil llegar y eliminar programas Ujú, gubernamentales de apoyo a ciertos elementos de vulnerabilidad social que hay que atender, digamos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos a eso? Porque una cosa es que en la mesa, en el escritorio, el computador, tú puedas sumar programas, pero no puedes llegar y hacerlo, digamos, ¿no? O puedes echar gente, digamos, en fin, o ujú. reducir. Bueno, Dorothy Pérez, digamos, la Contralora nos indicó un camino, digamos, pero ese es un camino duro y no siento que el país esté tomándolo con fuerza, ¿no? Me da la impresión que todavía estamos ahí, o no, ¿qué piensas tú? Porque yo la verdad es que siento que estamos avanzando casi con una lentitud muy estatal, digamos, y Ya, entonces pues. ahí uno dice, bueno, en realidad fue un buen golpe, digamos, para mostrarnos que estábamos haciendo las cosas mal. Pero la Claro, pregunta es que, ¿cómo lo solucionamos? ¿Te fijas? así Entonces, es. si no hay voluntad ni acuerdo para una cosa así tan evidente, entonces yo digo, bueno, ¿cómo recortamos, cómo eliminamos subsecretarías que parecen más gasto que otra cosa? Claro. ¿No? En fin, todas esas cosas están No, presentes. un tema, exactamente. Víctor Salas, economista académico de la USACH, un tema que vamos a seguir conversando en otra oportunidad. Muchísimas gracias por haber estado Ok, con nosotros esta mañana. nos vemos. Chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores y vamos inmediatamente a decir que la Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del mundo político, del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Mostrador, @El Mostrador Podcast con B corta, donde puedes encontrar todo el contenido multimedia del Mostrador, partiendo por Alpampam, por supuesto, Click AM, punto por punto, Corea del Centro y mucho más. Recuerda entonces suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el diputado de la UDI por la región de Coquimbo, Juan Fuenzalida, y todo lo que está pasando con la candidata Evelyn Matei y su anuncio de querella contra aquellos que desde el Partido Republicano, dice la candidata, articularon la campaña de difamación en su contra. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.